De este shot de express que nos hemos dado de comunicaciones, pasamos a lo que sería la sobremesa, ¿no? Normalmente se toman unas copas y se genera debate, se genera controversia, y esto es lo que tenemos ahora. Quiero agradecer por haberme invitado a moderar esta mesa y decir que para mí es un placer presentar a dos personas que realmente no necesitan presentación porque, vamos, son las caras más visibles de nuestra sociedad, por lo menos en las redes sociales. Y uno es el doctor Marco Montomoli, que él es nefrólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, es secretario de nuestra Sociedad Valenciana de Nefrología y coordinador del grupo HOFSEN. Y junto a él, el doctor José Luis Gorris, presidente de nuestra sociedad, jefe de nefrología del Hospital Clínico de Valencia. Gracias, David, por la presentación. Entonces, para nosotros es un reto porque estamos viviendo una época de luna de miel en la nefroprotección. Entonces, vamos a intentar hacer como los cardiólogos. Vamos a aprovechar las ventajas y aprovechar para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y eso es lo que hemos intentado hacer Marco y yo en una sesión interactiva en la que actualicemos lo que hay y cómo debe tratar un nefrólogo en el año 2023 la enfermedad renal crónica y los abordajes nefroprotectores. Para ello, hemos hecho una sesión interactiva con 3 o 4 preguntas que os pediría que, por favor, sacarais el móvil y ponéis menti.com, es Mentimeter, pero menti.com, y os pedirá un código, y el código de esta sesión está arriba. Os lo digo, lo repetiré después, 271-83522. Repito, menti.com y el código es 271-83522. ¿Hay alguien que no esté conectado, que levante el brazo? Vale, otra vez, menti.com y os pedirá un cuadrito, un código, repito, 271-83522. Tenéis la opción de hacer una captura de pantalla y tenéis las diapositivas. De todas formas, estará colgado en la web, obviamente, y si alguien necesita las diapositivas, nosotros gentilmente os las enviamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cuál es la estrategia de nefroprotección. Marco, empieza a ver qué ha pasado con esta luna de miel. Efectivamente, estamos hablando de una época agradecida porque en los últimos años ha habido múltiples ensayos clínicos que se han publicado que añaden a los ya bloqueos del YECA-SARA2 herramientas para poder reducir lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica. Pero también otro concepto importante son fármacos que nos ayudan a reducir lo que es el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Sabemos muchos que la primera causa de muerte son los eventos cardiovasculares. Tenemos fármacos que reducen la progresión de la enfermedad renal crónica y reducen endpoints primarios a nivel cardíaco, como pueden ser las hospitalizaciones. Entonces, es verdad que esto ya se refleja en la mayoría de las guías. En los últimos años ha habido mucha actividad a nivel de publicaciones. Tenemos guías Cargo de hipertensión, guías Cargo sobre el manejo de la diabetes, las mismas guías españolas de detección y manejo de la enfermedad renal crónica nos marcan lo que pueden ser pautas para alentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Está claro que el concepto principal sigue siendo prevenir esta progresión, modificación de los hábitos de estilo de vida, pero es verdad que se centra mucho en lo que es también el entecer la evolución de la enfermedad renal crónica. Y una importancia importante, más allá del bloqueo de los YECA-SARA2, es el uso de los nuevos fármacos nefroprotectores. A pesar de esto, hay mucha publicación, pero he querido poner un trabajo con unos datos que chirrían mucho. Estos son datos publicados en el 2019 y son datos de casi 2 millones de pacientes, los clásicos registros electrónicos americanos que tienen acceso a muchísimos datos de los pacientes. Pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 hasta estadio 5. Mirad la gráfica y me centraría simplemente sobre lo que es el color más claritos, que son los años entre el 2014 y el 2017. O sea, no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando de hace 5 años. Mirad la prescripción de YECA-SARA2 en paciente con enfermedad renal crónica. Si sumamos YECA-SARA2, llegamos al 20%. Se prescriben más inhibidores del PP4 y antiinflamatorios que omeprazol, inhibidor del PPI, que los mismos YECA-SARA2. Además, seguimos fallando mucho en lo que es un marcador de progresión de enfermedad renal crónica, como es pedir las proteinurias. O sea, aquí, a pesar que los temas probablemente no sean de lo más novedosos y todos conozcamos, hace falta trasladar lo que es la teoría a la práctica.
Bueno, y vamos a hablar de un caso clínico, que este caso todos vosotros habéis visto un caso absolutamente igual. Un paciente de 65 años que fue diagnosticado de nefropatía IgA hace 12 años, hematuria macroscópica de repetición, acude al hospital, lo valoramos, lo biopsiamos, una nefropatía IgA claramente, era hipertenso, tenía una hipertrofia benigna de próstata, con artrosis de vez en cuando tomada alguna aire, una hiperuricemia asintomática, y cuando se biopsia el paciente tenía 1/4 de creatinina, 48 de filtrado, una glucosa ahí en el límite, 102, una proteinuria, una ratio proteinuria 1.9, LDL 102, ácido úrico 6, la presión arterial era 138/82, frecuencia 55 y un IMC de 28.5. Se le prescribió ramipril, bisoprolol, tamsulosina por su próstata y alopurinol, no sé por qué, pero es una manía que tiene mucha gente. Y bueno, pues por favor, vamos a responder en la primera pregunta. En aquel año 2011, ¿usted o vosotros hubierais realizado algún cambio en el tratamiento? Contestad al móvil. No precisa cambios en aquel momento. Aumentar la dosis de ramipril, valorar suspender bisoprolol, suspender alopurinol, la 2 y la 3, la 2, 3, 4. Bueno, hay 24 solo que ha respondido, 28, quedan 15. Va, chicos. Bueno, la verdad es que en la teoría la hacemos súper bien, ¿eh? Pero Marco ha mostrado las estadísticas del Reino Unido y en España no creo que difiera mucho. En efecto, la primera estrategia es aumentar el ramipril porque este paciente se le puso el bisoprolol como antihipertensivo, no tenía una indicación específica de cardiopatía isquémica, una arritmia, etcétera. Y bueno, y 2, 3, 4 también ha sido las más importantes. Este paciente no tenía gota, no era ponedor de ácido úrico, no tenemos una eliminación de orina mayor de 800, no lo sabemos, pero no tenía ningún motivo para tomar la polinol. La mayoría de las veces que sube un poquito el ácido úrico y alguien, generalmente el médico de familia, le pone un poquito de polinol. Bueno, obviamente hay que aumentar el bloqueo del sistema renina-angiotensina porque hay que optimizar la nefroprotección de lo que había en aquella época. Marco, ¿cómo seguimos en ese paciente? Además, acordámonos que es verdad que uno, el mensaje fundamental es intentar titular y maximizar lo que es la prescripción de IGSARA2, pero también acordámonos que en las últimas guías Carigo del 2021, el objetivo de control de tensión arterial, sobre todo en un paciente como lo que hemos presentado, no diabéticos, con muy pocos fármacos antihipertensivos, deberíamos ser más ambiciosos, sobre todo si el paciente mantiene asintomático. Las guías recomiendan ya intentar alcanzar ese objetivo de 120, 125, 80 de tensión arterial. El paciente no tenía una tensión bien controlada y además tampoco tenía IGSARA2 pautado en dosis máximas. Pero más allá, conviene siempre recordar que si queremos intentar conseguir que este paciente reduzca la proteinuria, más allá de lo que es indicar IGSARA2, volvemos a indicaciones claves que nunca damos. Uno, dieta hiposódica, que el paciente intente conseguirla. La dieta hiposódica se ha visto que ayuda muchísimo a reducir lo que es la proteinuria. Si la dieta hiposódica no se puede conseguir, o si la conseguimos, muchas veces siempre merece la pena asociar lo que puede ser un diurético, porque potenciamos lo que es el efecto sinérgico con los IGSARA2 en la reducción de la proteinuria, como podéis ver, números muy, muy llamativos, muy impactantes. Entonces, esto es una captura de un paciente de otro hospital con una nefropatía IgA que nos remitieron hace poco a nuestro servicio, y esto es lo que tenemos todos hasta ahora. Es decir, un paciente que tiene una ratio proteína-creatinina de 1 y está 8 o 9 años con 1, porque un paciente con IgA se diagnostica a los 30, 40, 50 años y está 7, 8, 9 años hasta que al final se dispara la albuminuria proteinuria y el filtrado glomerular baja. Eso es un paciente verídico con IgA, de la misma manera que al final este paciente acaba joven, pues con necesidad de terapia sustitutiva renal, ¿no? Entonces, hace poco, eso fue hace una semana, se pregunta en Twitter, que bueno, Twitter es el nuevo PubMed, ¿no? Dice, bueno, si un paciente tiene proteinuria en ausencia de borramiento de los podocitos, ¿cuáles son las causas de proteinuria? Entonces nos dio mucha alegría porque Eitan Lerma, que sabéis que es el tuitero mayor de nefro del mundo, que es el que hace los libros de Nephrology Secrets y muchos libros que leéis, respondió...
y las guías Cadigo, etcétera, y respondió con un artículo nuestro, entonces diciendo, bueno, en este caso la albúmina y sus ligandos induce expresión inflamatoria y moléculas inflamatorias y fibrogénicas, y eso favorece la inflamación crónica. Es decir, esta gráfica de la revista, por una parte decíamos, bueno, si el paciente puede tener fusión de podocitos, puede tener un síndrome nefrótico, otro motivo, pero también existen las lesiones intersticiales, pues inhibición de la cubilina que hace que haya más proteínas y no se produce el uptake, la endocitosis de las proteínas, y cualquier cambio en enfermedad, en tubulopatía crónica, lesiones inflamatorias. Cuando vemos una biopsia, si hay el intersticio afectado, pues entonces esto afecta a la proteína tubular que induce mayor inflamación, mayor citoquinas, y eso, junto con la disminución de la superficie de filtración glomerular, hace que el paciente tenga una menor tasa de filtración. Por lo tanto, mantener un paciente con 7 años de proteinuria de 1 gramo es terrible para sus riñones, ¿vale? Entonces han pasado 10 años de este paciente, con 63 años, tiene 123/72 de presión, que todos nos creeríamos que está muy bien, un IMC de 29.1, 1,9 de creatinina, va bajando el filtrado 28, una proteinuria sigue proteinúrico, y aparece ya una glicada por primera vez de 6.7 con un potasio bueno. El paciente estaba con ramipril, que le habéis aumentado anteriormente, le habéis quitado el allopurinol, lleva torasemida por potenciación del bloqueo del sistema renin-angiotensina, atorva, su tratamiento de próstata, y se le añadió, pues acabáis de leer, y se le añade dapagliflozina a este paciente, pues perfecto. Eso es lo que hemos hecho en este momento. Entonces, tenemos grandes evidencias, que no voy a repetir porque las conocéis. Credence, el primer ensayo clínico con un endpoint renal primario en pacientes proteinúricos, que fue nuestro primer gran estudio. DAPA-CKD, bueno, con unos endpoints que tampoco voy a repetir, renales y cardiovasculares con beneficio en ambos. El DAPA-CKD ya como variedad incluye pacientes también proteinúricos, pero incluye diabéticos y no diabéticos, con endpoints de cardiovascular y renal beneficiosos tanto en diabéticos como no diabéticos, y muy recientemente el EMPA-KIDNey, que como novedad incluye también pacientes entre 20 y 50 de filtrado, pero un porcentaje importante no eran proteinúricos. Todos estos estudios han conseguido beneficio en progresión renal y en riesgo cardiovascular. Es decir, beneficio en progresión renal, en diabéticos, en no diabéticos, pacientes proteinúricos, Credence y DAPA-CKD, y en EMPA-KIDNey ambos, diabéticos, no diabéticos, y proteinúricos y no proteinúricos. De forma que tenemos endpoints cardiovascular con todos estos fármacos, y además recientemente DAPA-CKD en no diabéticos y EMPA-KIDNey en no diabéticos y diabéticos también. Fijaos, el DAPA-CKD incluyó 270 pacientes con nefropatía IgA, más que cualquiera de los estudios previos con IgA, pero es que EMPA-KIDNey ha incluido 817. We're anxiously waiting. Estamos esperando ansiosamente los resultados del estudio EMPA-KIDNey para ver qué nos dice en IgA. Marco, ¿y cómo hacen beneficio en estos pacientes? Adelanto que algo de resultado tenemos. Lo primero, volver a subrayar cómo efectivamente los SGLT2 han demostrado reducir lo que eran los eventos renales independientemente de la causa de enfermedad renal crónica. Como podéis ver, efectivamente también en las glomerulares se vio este resultado. Y si nos centramos un poco más en lo que fueron los resultados en pacientes con IgA, para volver un poco al caso clínico, como podéis ver, una curva con una separación neta desde el principio y que se va ampliando a lo largo del seguimiento, donde los pacientes con nefropatía IgA tienen una reducción de los eventos renales. Los números ya lo ha comentado José Luis, pero además, efectivamente, tenemos, aunque EMPA-KIDNey no haya publicado los resultados, sí que se han publicado un metaanálisis donde se suman los resultados del EMPA-KIDNey con DAPA-CKD, por lo cual se llegan a incluir efectivamente casi 1000 pacientes con IgA en los dos grupos, placebos y SGLT2, y la reducción de los eventos primarios es muy, muy llamativa. Bueno, entonces, en este momento vamos a preguntar, por favor, acceder de nuevo al móvil, si la administración de un ISGLT2 a este paciente se le puso dapagliflozina, que es hasta a fecha de hoy el único que está indicado en enfermedad renal crónica. Probablemente, bueno, en breve tendremos más fármacos. En este paciente que lleva un bloqueo del sistema renin-angiotensina filtrado de 28, proteinuria de 1,2, se asocia a reducción de albuminuria. ¿Cuánto creéis que en un paciente que está muy bien de presión arterial, 128/72, y que no es diabético, y cuánto reduce la albuminuria proteinuria una vez que está muy bien controlada la presión arterial? Os recuerdo que es totalmente anónima la encuesta, así que podéis mojaros. Bueno, pues generalmente, pues eso, lo normal es pensar entre 10 y 20 o más de 20, porque
un paciente que ya está óptimamente tratado de presión arterial y con máximo bloqueo del sistema renina-angiotensina, es bastante difícil reducir de forma importante la albuminuria. Pues bueno, esto es lo que pasó. Este es un paper recién, bueno, publicado hace casi un año del DAPA-CKD, el subanálisis de IgA del Dr. David Wheeler, que está en el Steering Committee, y observamos que en estos pacientes, como hemos visto, óptimamente tratados de presión arterial, pues la reducción de albuminuria, esto es el grupo placebo, la reducción es entre el 20 y el 30%. Es decir, nos hemos olvidado que existen unos mecanismos que el Marco comentará que consiguen hacer que el riñón vaya más tranquilo, mejor, y que mejor se lentezca esa progresión. Y los beneficios eran tanto global, en filtrados por encima o por debajo de 45 y global por debajo o por encima de 1 gramo de proteinuria. He de destacar también que en el estudio EMPA-Kidney también incluía pacientes similares de 20 a 60 a 90 incluso de filtrado. Aquellos que tenían con filtrados bajos eran los que podían tener sin proteinuria, y que el 54% de los pacientes no eran diabéticos, como es con nuestro paciente, que un tercio tenían filtrado por debajo de 30 y que casi la mitad no tenían proteinuria, eran albuminúricos, una albuminuria leve. Y aún así el endpoint renal fue significativo a favor de empagliflozina. Bueno, además, en este estudio, incluyendo pacientes poco albuminúricos, porque cuanto más proteinuria es más fácil reducir un outcome con los fármacos, ya se consiguió el 19% y había la mitad sin proteinuria. O sea que la pregunta tenía trampa, que no había una correcta. Eran las dos correctas, como habéis puesto, porque va a depender de la base del paciente. Si el que tiene mucha proteinuria va a reducirlo más y el que tiene menos va a reducirlo menos. Pero aún así nos sorprende que un paciente óptimamente tratado con el bloqueo del sistema renina-angiotensina y ECA-ARA2 y SGLT2 baje todavía bastante. Tal es así que incluso hay ventaja en el slope, en todos los ramos de albuminuria, incluso en normoalbuminúricos con los ISGLT2, como muestra el EMPA-Kidney. Y Marco, ¿cuáles son los mecanismos pues, en estos pacientes no diabéticos de beneficio renal? Como ya nos has dado la diapositiva sobre la fisiopatología, voy a ser breve para también teniendo en cuenta el horario. Lo que está claro, si habéis visto el gráfico inicial de DAPA-CKD, esta separación desde el inicio de las dos curvas, entre el paciente en el grupo placebo y el paciente en el grupo intervención, que se mantiene, se va ampliando. O sea, no podemos pensar que lo que es el beneficio de SGLT2 se reduzca simplemente a lo que son los cambios hemodinámicos, porque si no, si esto lo veríamos al principio, ya se mantendría estable. Probablemente hay algo más, y algo más puede ser esto que ya has comentado. Ahí hay una componente inflamatoria que los fármacos probablemente saben modular. Y lo importante es, vale, puede ser que efectivamente la teoría no la conocemos, pero es verdad que cuando a trasladarlo a la práctica nos cuesta mucho. Los datos están ahí, son datos reales. Y entonces a lo mejor uno de los motivos es el miedo, el peligro de los efectos adversos en pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada, que en teoría ya llevan tratamiento con IgA2 y donde añadimos un fármaco más que va a modular lo que es la hemodinámica de estos pacientes, de la nefrona. Pero es verdad que cuando vamos a ver, esto una vez más son una metaanálisis donde se incluyen 90.000 pacientes. Lo digo porque los números de los ensayos clínicos sobre SGLT2 son abrumadores. 90.000 pacientes. ¿Y qué asistimos? Y nos centramos en los pacientes no diabéticos porque el paciente esté en un IgA. De los pacientes no diabéticos, la reducción de los eventos renales cardiovasculares e en parte también reducciones de riesgo de insuficiencia renal aguda se realiza a expensa de ningún aumento de efectos adversos como podrían ser lo de la acidosis euglucémicas o las amputaciones que mucho miedo nos daban al inicio durante las primeras publicaciones de la clase farmacológica SGLT2. Pero además, otra preocupación podría ser, vale, pero es que también tenemos siempre ahí el tema de la hiperpotasemia, el paciente tiene filtrados muy bajos. ¿Qué pasa con la hiperpotasemia con SGLT2? No solo no pasa nada, pero que además esto, una vez más, un ensayo, una metaanálisis, 50.000 pacientes recluidos, no solo no hay un aumento de la hiperpotasemia, pero puede ser que los SGLT2 nos ayuden a que el paciente evite un número de hiperpotasemia. Como podéis ver, lo que es el resultado, el número de eventos de hiperpotasemia se redujo en los pacientes con un grupo de intervención con SGLT2. Bueno, la siguiente pregunta es, ya estamos en el año 2022,
¿Y qué queremos hacer para reducir el riesgo residual de este paciente? Porque este paciente, como muchos de nefropatía IgA o con glomerulonefritis segmentaria y focal u otras glomerulopatías no diabéticas, tienen una proteinuria residual muy importante y nos llegan a la consulta y no sabemos qué hacer para reducirlas más. Este paciente recibe bloqueo del sistema renina-angiotensina y dapagliflozina. ¿Qué opciones de las que tienen ahí en el móvil serían las que podían plantear para reducir este riesgo residual? Bueno, pues en efecto podemos añadir eplerenona. Los antagonistas receptor mineralocorticoides son excelentes antiproteinúricos. El doctor Pablo Molina, que está por ahí, publicó un estudio en NDT, un ensayo en el que colecalciferol reducía el 12% la albuminuria. Pentosifilina se ha demostrado en diabéticos, pero no con nuestros estudios del amigo Juan Navarro, pero que aquí este paciente no es diabético. Los GLP-1 demuestran reducción de proteinuria por muy pocos pacientes en proteinuria, pero bueno, vamos a ver cómo se da la situación. Como he comentado, los estudios GLP-1 reducen la proteinuria, reducen la progresión renal a expensas de proteinuria, pero no han conseguido reducir el slope o la caída del filtrado. Fundamentalmente porque los estudios, que son Leader Sustain, con 5.000, 7.000, 9.000 pacientes, no incluían pacientes con proteinuria, un porcentaje del 4 o 5%. Así no hay una muestra suficiente para demostrarlo. Por ello, estamos acabando el estudio FLOW, en el que se incluyen más de 4, en este momento son 3.160 pacientes, y va a demostrar si la administración de semaglutide respecto a placebo en un tipo de pacientes que son los mismos que Credence, Dapa-CKD o Fidelio, de finerenona, puede reducir la progresión renal. Estoy convencido que la albuminuria la va a bajar. Y la progresión casi que también. El estudio debe finalizar en el primer trimestre del 2024 y yo aquí hago una apuesta en el que se parará prematuramente al final de... Está grabado. Bueno, es una suposición. Entonces, los que habéis respondido de eplerenona, nosotros hicimos este estudio Rotate, en el que nos hicimos una pregunta, está la doctora Puchades por ahí, que es la investigadora de nuestro hospital, en el que preguntamos, ¿qué baja más la albuminuria? ¿Dapagliflozina, eplerenona, porque no nos dieron finerenona, o la combinación de ambos? Entonces, observamos que la reducción de albuminuria con dapagliflozina era el 19%, con finerenona, con eplerenona el 33%, que es antiproteinúrico muy bueno, y la combinación de ambos ejercía un efecto sumatorio, es decir, no había overlap. Por lo tanto, los mecanismos de eplerenona y de un ISGLT2, en este caso dapagliflozina, deben ser complementarios, pero no hay overlap ni solapamiento. Y lo más interesante quizá que vimos es que con dapagliflozina no aumentaba el potasio, con eplerenona obviamente casi 0,4, pero el uso de dapagliflozina con eplerenona atenuaba el incremento de potasio. Probablemente los ISGLT2 son fármacos facilitadores para cuando uses fármacos antagonistas receptor mineralocorticoide. Y bueno, esto es el Visual Aster que nos dijo la Legroma. Tuvimos ese honor de que nos hiciera el Visual Aster con la reducción de la proteinuria y la tasa de hipercalemia con dapagliflozina 0, con eplerenona hipercalemia leve 17%. Bueno, el paciente evoluciona, se añadió eplerenona porque acabamos de hacer el estudio Rotate que se publicó en el JASN, pero el paciente a los 2 meses dijo que tenía ginecomastia y lo tuvimos que suspender. Es muy poco frecuente y menos que con espironolactona, pero también ocurre. En la última visita el paciente ya tenía 2 criterios de hemoglobina glicada por encima de 6,5, separadas 6,5, 6,8, y entonces ya se consideraba que era diabético, un IMC de 29. El GLP-1, el inspector no nos dejaba, a veces le comentamos al paciente si quiere financiarse el GLP-1 él y la mayoría, por desgracia, nos dicen que no. La creatinina estaba 1,9, 31 de filtrado, 4,6 de potasio. En este momento, tomando ramipril, torasemida y dapagliflozina, añadiría un tratamiento nefroprotector y que no llevaba eplerenona. Aquí tenemos la pregunta. Añadiría eplerenona, añadiría finerenona. El paciente ya tuvo ginecomastia, obviamente. Añadiría un GLP-1 financiado por el paciente, que se lo paga él, o no añadiría nada. Bueno,
Estamos aquí, 43, perfecto. La mayoría añadiría finerenona, aunque no la tenemos disponible, esperemos que esté en breve. Y otro grupo, bien significativo, un 22%, un quinto, añadiría GLP-1 intentando convencer al paciente que también es una alternativa para reducir la albuminuria, proteinuria. Y algunos no añadirían nada, absolutamente admisible. Entonces, vamos a resumir, Fígaro, Fidelio, estudio Fidelity, en el que vosotros conocéis. Fidelio es un estudio con pacientes más proteinúricos con un endpoint primario renal y secundario cardiovascular, y Fígaro es un estudio con endpoint primario cardiovascular y secundario renal, en el que se han incluido la friolera de 17.000 pacientes. Entonces, en este momento, ¿cuántos estudios tenemos en nefrología con tantos miles de pacientes? Ninguno. No podemos poner ningún problema con una reducción de un endpoint cardiovascular de un 14%, de un endpoint renal de un 23% y reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y es más interesante que en todos los estudios siempre hay el compuesto, la variable compuesta, la significativa. Aquí, cada una de las variables renales, filtrado, necesidad de diálisis, fallo renal, reducción de 40 filtrado o 15, todos eran significativos independientemente. Con un endpoint primario en el estudio Fidelio, que es el que se parece a este paciente proteinúrico, una reducción del 18% y un secundario cardiovascular 14%. Ahora vamos a decir ya lo que dicen los cardiólogos. Hablamos con ellos y dicen, no, es que nosotros salvamos vidas. También empezamos a salvar vidas con el estudio DAPA-CKD, con Credence, y salvamos vidas también con Fidelio. Y un porcentaje pequeño, aquí está Cristina Castro, que participó empezamos Fígado Fidelio, y Jonay Pantoja también, incluyeron 40 y pico pacientes, y en un porcentaje muy pequeño, porque aquella época todavía no había ISGLT2, un 6,7% llevaban ISGLT2. Y en el grupo con o sin ISGLT2, en ambos, la reducción de la proteinuria es de 32%, 37%. Imaginaos, un paciente con 127 de sistólica, que está con máximo bloqueo del sistema renal y angiotensina, y dice, no puedo hacer más. Pues resulta que al añadir finerenona se reduce un 37%. Es increíblemente alucinante, con beneficios ya sea en placebo o en finerenona placebo, según llevaran ISGLT2 al inicio o no. Es decir, la reducción de proteinuria siempre ocurría con ISGLT2. Pero además se reducía el slope, la caída del filtrado, ya llevarán ISGLT2 o no llevarán ISGLT2 en este análisis del Fidelio de miles y miles y miles de pacientes. Entonces nos preocupa el tema del potasio, y aquí tenemos la hipercalemia reportada por el investigador de manera leve. Una hipercalemia leve, pues 18% en el grupo de finerenona y 8,5% en el placebo, pero en pacientes que nos preocupan más, filtrados por debajo de 60, tenemos hipercalemia que dieron a la discontinuación persistente un 2,4% versus 0,8% en placebo. Es decir, que realmente la tasa de hipercalemia con finerenona es mucho menor de las que conoces hasta ahora. Y entonces, si asociamos un ISGLT2, ¿qué ocurre, Marco? Entonces, creo que efectivamente lo que hemos presentado son análisis exploratorias. Las premisas son muy buenas, pero por supuesto tenemos que confirmarlos con un ensayo clínico que ya está en marcha, es el ensayo clínico Confidence, donde lo que haremos en paciente con enfermedad renal crónica y diabetes, el objetivo en 3 ramas diferentes y poder comparar lo que es una terapia dual más YGARA2, terapia dual me refiero a SGLT2 más lo que es la finerenona, respecto a pacientes que lleven solo tratamiento en monoterapia con SGLT2 o con finerenona. Esperamos de tener resultados positivos, así como hemos visto en las análisis previas. Bueno, la última situación del paciente es ramipril, la máxima dosis, torasemida, dapagliflozina, finerenona 10 miligramos por filtrado bajo, que se intentará titular a más, y el paciente se mantiene en una función renal estable, relativamente estable para como había llegado, con una proteinuria francamente disminuida de 0,3, que eso es menos tóxico, con una presión óptimamente controlada, con un IMC que había perdido un poquito de peso, insistimos en perder peso. Entonces, en este momento, con 19 de filtrado y 4,7 de potasio, ¿qué plantearíais? Nada, suspender finerenona, suspender ramipril, bueno, cualquiera de las opciones. ¿Qué haríais? 19 de filtrado. Bueno, yo espero que todo lo que contesten lleven una consulta de enfermedad renal crónica avanzada, porque yo llevo enfermedad renal crónica avanzada
Y con 19 de filtrado tengo muchas dudas sobre qué hacer con los pacientes, porque es muy fácil con filtrados más altos si el paciente lo puede citar una semana. Pero es verdad que hasta ahora, y si quieres ya vamos adelante, hasta ahora esta era una pregunta diría del millón, si interrumpir o no YECAR-A2. Tanto que efectivamente hay unas ventajas claras de suspender YECAR-A2, reduzco lo que pueda ser riesgo de hiperpotasemia, gano tiempo, que a veces en pacientes de enfermedad renal crónica avanzada es muy importante, me da la posibilidad de elegir técnicas, de poder hacer un trasplante preemptive, de tener un acceso vascular, pero es verdad que del otro lado estoy quitando al paciente un fármaco con beneficios cardiovasculares cuando hablo de YECAR-A2 muy, muy claros. Pero estas preguntas efectivamente han sido respuesta en parte con lo que es la publicación del estudio STOP-ACE Trial, que se publicó hace nada, realmente se presentó en noviembre en el americano de nefrología, y es un ensayo clínico donde podéis ver unos datos llamativos para que nos puedan también ubicar. Los pacientes involucrados tenían un filtrado glomerular 18, viene a ser lo del caso clínico. Unas proteinurías significativas. Es verdad que tampoco osaron mucho cuando seleccionaron estos pacientes, porque son pacientes que se descartaron, pacientes con mal control de hipertensión arterial, pacientes con antecedentes cardiovasculares, tanto que simplemente el 4% lleva insuficiencia cardíaca y solamente el 17% había tenido un episodio cardiovascular previo. O sea, probablemente los pacientes que más se beneficiaban de mantener el tratamiento con YECAR-A2 fueron desestimados del estudio. A pesar de esto, lo que vieron es que suspender el tratamiento no aporta absolutamente nada en reducir lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica. Y esto se añade a lo que ya sabíamos, y están los datos de un registro sueco que por suerte tuvimos la suerte que nos presentara directamente Juan Jesús Carrero hace un par de años, donde lo que vimos claramente que los pacientes con filtrado glomerular menor de 30 a los que les suspendemos los YECAR-A2 aumentan el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y además, si hablamos del otro lado del peligro que puede suponer el poner finerenona en pacientes con filtrado glomerular bajo en lo que es el riesgo de hiperpotasemia, está claro que esto está relacionado tanto al filtrado glomerular del paciente como a su dato de hiperpotasemia, pero dos datos que nos pueden dejar en parte tranquilos. Uno, si el paciente lleva asociado diuréticos y SGLT2, se reduce este riesgo y además, independientemente que el paciente lleve o no YECAR-A2. Entonces hemos avanzado y esto es lo que hemos conseguido. Conseguimos que este riesgo residual, que era muy importante aquí en los estudios de los años 90 y de INT renal, hemos reducido el riesgo renal residual con bloqueo del sistema renina-angiotensina un 28%, hemos reducido entre un 24% y un 40% con ISGLT2, hemos reducido de un 18 o un 25% con finerenona y probablemente en espera del estudio FLOW veremos si los agonistas receptores de GLP-1, en este caso semaglutide, puede reducir eso, independientemente que además reduzca la proteinuria y nos haga perder peso, que es uno de los problemas más importantes o factores de progresión renal en los que tenemos que luchar con nuestros pacientes. Por lo tanto, esta es casi la penúltima diapositiva, es decir, importante el tratamiento nefroprotector precoz. Hasta ahora no los teníamos y el paciente que hemos mostrado antes con una nefropatía IgA lleva años con una albuminuria, pero es que no podíamos hacer nada más con esa proteinuria. Si tratamos precozmente a este paciente con todas estas medidas nefroprotectoras, la intervención precoz nos va a retrasar mucho más el inicio de la diálisis, que está aquí en azul. En cambio, si llegamos con un filtrado ya reducido o intentar poner las mismas herramientas en marcha, no vamos a tener tanta eficiencia. Por lo tanto, intervención precoz, no dejar que la proteinuria siga avanzando por esos mecanismos que hemos dicho de inflamación, y va a ser la clave utilizando todas estas herramientas que tenemos: bloqueo del sistema renina-angiotensina y SGLT2, finerenona, combinación, quizá agonista de receptor GLP-1 y otros que estamos haciendo ensayos clínicos en marcha. Finalmente, vamos a decir, ¿qué hacemos pues con estos pacientes? Bueno, vamos a poner un ISGLT2 en un diabético. Pues lo primero, si toma insulina, reducir la dosis, y si toma una sulfonilurea, yo soy partidario de quitarla, porque no existe beneficio salvo prejuicio. Segunda parte, si el paciente, la segunda pregunta que nos hacemos, ¿el paciente está hipovolémico? Pues si está hipovolémico, reducir los diuréticos hasta que esté euvolémico. Y si está hipotenso, quitar los fármacos hipotensores que no ejerzan beneficio cardiovascular, doxazosina, alodipino, etc. Entonces se inicia el ISGLT2 manteniendo fármacos cardionefroprotectores y quizá reduciendo los diuréticos si es posible. ¿Y qué ocurre cuando vamos a
utilizar o plantear finerenona? Pues bueno, si el potasio está por encima de 4,8, a valorar, asociar diuréticos de asa si no tiene, tratar la acidosis metabólica si está, y plantear incluso los nuevos quelantes, ciclosilicato, zirconisodio y patiromer, y si el paciente está con un filtrado estable, pues bueno, plantear la posibilidad de finerenona a dosis de 10 miligramos al día y tantear hasta 20 miligramos si el filtrado está por encima de 60 o si está estable en 25 y 60 y vemos que no aumenta el potasio por encima de 4,8. Así pues. Así, concluyendo, además del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos nuevas evidencias en nefroprotección en diabéticos y no diabéticos, especialmente en SGLT2. Hay datos sobre posible nefroprotección de los agonistas de receptor de GLP-1. Nuevas moléculas como finerenona y otras que vienen en camino pueden mejorar el arsenal terapéutico en la enfermedad renal diabética. Todos estos tratamientos basados en la evidencia pueden cambiar drásticamente el pronóstico de la enfermedad renal crónica. La aplicación en la práctica clínica está en nuestra mano, hemos visto los datos, nos conocemos la teoría, pero en la práctica nos cuesta y tenemos por este motivo ser proactivos para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y como cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Gracias. Muchísimas gracias a los dos por tan estupenda presentación. Vamos, esperemos que todos de verdad llevemos la teoría a la práctica, porque el abanico que tenemos hoy por hoy, los nefrólogos, para tratar a los pacientes es algo que hace unos pocos años era que ni siquiera soñábamos con ello. ¿Alguna pregunta desde el público? Hola, buenas, ¿me oís? Bueno, felicitaros primero por la magnífica presentación. Como siempre, ya lleváis bastantes años en este tema, pero cada día os vais superando, lo hacéis mejor y nos permitís disfrutar de vuestra sabiduría. Y luego una pregunta así rápida. Yo también, como Marco, mis pacientes, 30 de filtrados cojonudo. Yo estoy en la ERCA, para mí 30 de filtrados no tengo ninguno. Mi primera pregunta es, o primera consideración, es que ningún paciente debería llegar a la ERCA sin una SGLT2 ya pautado. Mi pregunta más que a quién se lo pongo es a quién no se lo pongo. Pero creo que hoy por hoy, con los datos que hay, ningún paciente debería tener enfermedad renal crónica avanzada sin haber llevado pautado una glifosina. Y luego, ¿hasta cuándo o cuándo, si te llega alguno en la consulta de ERCA con filtrados muy bajos, según la ficha técnica, en teoría es por encima de 25? ¿Tenéis experiencia en pacientes con filtrados más bajos de haber iniciado? Claro, de mantenerlo está clarísimo, haber iniciado. Y una segunda pregunta también rápida. Cuando desgraciadamente inicia entrenamiento sustitutivo renal, ¿tenéis experiencia, por ejemplo, está claro, con pacientes en peritoneal que todavía tienen función renal residual? Esas dos pequeñas preguntas quería, si era posible, que me las contestarais. Si me olvido algo, después aportas. Entonces, lo primero, de entrada, se quedarían fuera los poliquísticos porque es verdad que no han sido incluidos en lo que son los ensayos clínicos, por lo cual ahí sigue siendo y lupus. Y sobre lo que es iniciar el tratamiento, evidentemente podemos iniciar tratamiento hasta 20 de filtrado y no podemos mantenerlo hasta entrada en diálisis, pero es verdad que hay ya ensayos clínicos en marcha en pacientes en hemodiálisis, en pacientes en diálisis peritoneal. Nosotros mismos, con Miguel González, hemos dibujado un proyecto, un ensayo clínico para demostrar si pueden tener beneficios los pacientes en diálisis peritoneal de asociar o mantener SGLT2, por lo cual esperamos de tener resultado más adelante. Y no sé si había otra pregunta. ¿En qué pacientes no se administraría? Quizá diabetes tipo 1, no. Diabetes stipulada, no. Paciente que tiene factores de riesgo para cetoacidosis diabética, un tío que sea delgado, tienes que descartar una diabetes stipulada porque los diabetes tipo 2 no suelen ser delgados. Y segunda, si ha tenido cetoacidosis diabética por algún motivo, tampoco. Y solamente en aquel paciente que tenía muchas candidiasis genitales, bastantes, porque una aislada no, se trata con un comprimido de fluconazol o con dos y ya está, son las únicas contraindicaciones que se plantean. Y respecto a mantenerlo, en el estudio DAPA-CKD publicamos en el JSON
un análisis de los pacientes con filtrado por debajo de 30. En estos pacientes la N era de 612, que no eran demasiados, no tenía suficiente poder para mostrar diferencias significativas, pero las curvas ya se abrían. Entonces, si eso es la estadística, pero según yo te digo, un paciente que tiene un riñón hiperfiltrando con 4 nefronas sueltas ahí que van locas y tú le das algo que disminuye enormemente el consumo de ATP de ese riñón, que mejora el fuel de energía, eso no le puede ir nada mal a un riñón bajo. En el estudio DAPA-CKD, ahí está Cristina Castro, Chus Puchades, que lo han incluido, nos permitían mantener el ISGLT2, la pagliflozina, hasta diálisis. Y en un subestudio publicado en Circulation, el doctor Guido Lambers, en el que analiza 167 pacientes con el ISGLT2 de DAPA en diálisis, ya demostró una reducción con esa limitación de la N en un dato descriptivo de la mortalidad, la mitad, 12,5 versus 25, en mortalidad. O sea que, excepto las indicaciones que te he comentado de complicaciones, mañana estáis todos poniendo el ISGLT2 en los pacientes. Eso yo creo que es la actitud con las evidencias que tenemos grado 1 en 90.000 pacientes. Y segunda, no tenemos ninguna contraindicación. Debemos respetar la ficha técnica, 20 o 25 según moléculas, y bueno, si cada uno a su cuenta quiere hacer algo, y esperamos que Marco y Miguel González Rico acaben su ensayo clínico en peritoneal, puede ser interesante. ¿Por qué? Porque estos pacientes con función renal residual puede que, en la teoría es que mejoran la eliminación de sodio y pueden mejorar el consumo de energía y mantener más la función renal residual. Dos comentarios más. Uno, sí que deberíamos, sobre todo por el riesgo de cetoacidosis, normalmente se recomienda los GLP-2 y en parte también la GLP-1 suspender. No sé si me oye. Perdón. Tanto los SGLT2 y la GLP-1 por el riesgo de cetoacidosis sí que se recomiendan suspenderlos si un paciente tiene una cirugía programada 1 o 2 días antes. Y los lupus Nelenpakidini sí que se incluyeron, pero verdad no lo que llevaban tratamiento inmunosupresor. Bien. Sí que es verdad que tenemos que recordar la regla del día enfermo, y si un paciente se hipotensa, le quitamos ramipril y le quitamos todo y le tenemos que quitar el ISGLT2. Es decir, como ha dicho Marco, la cirugía mayor programada. Como el tiempo vamos justos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? Yo quería preguntar si se piensa que la finerenona se va a imponer sobre los antialdosterónicos tradicionales en la enfermedad renal crónica no diabética proteinúrico como lo han hecho los ISGLT2. Me alegra que haga esa pregunta. Esa pregunta se la responderemos dentro de 2 congresos de la Sociedad Valenciana de Nefrología, porque la doctora Puchades ahí también y la doctora Castro están haciendo el estudio FINE-CKD, que es finerenona en no diabéticos. Probablemente porque actúa con un mecanismo complementario de inflamación, probablemente sí que vaya a ser otro mecanismo no diabéticos, como ha ocurrido en el ISGLT2. Pero hay 2 grandes estudios con miles de pacientes en marcha, y para la reunión de la Valenciana del 25, esperemos que ya no estemos en la Junta Directiva, por favor, seguro que lo contaremos. Pues estupendo. Muy bien. Muchas gracias.